El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Este documental es presentado como requisito para optar al título de licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Santa Rosa. Memorias de la Candelaria. La hoy popular parroquia Candelaria tiene sus orígenes en el siglo XVII, cuando llegaron a estas tierras un número considerable de inmigrantes provenientes de las Islas Canarias, quienes trajeron consigo toda su cultura, costumbres, gastronomía y especialmente su devoción hacia Nuestra Señora de Candelaria, su patrona. Su geografía fue determinada por la construcción de la iglesia en el eje central urbano del sector. Los límites exactos eran los siguientes: desde las barrancas del río Anauco al oriente, hasta unas lagunillas al poniente, y desde el camino de Petare por el lado sur, hasta un hollado y cañada al norte, lindantes con cerrajones y vertientes de la serranía para conformar un total de 44 cuadras. Creada como parroquia en 1750, bajo el nombre de Santa Cruz de Candelaria, por órdenes del obispo Manuel Machado y Luna, en virtud de Real Cédula del 25 de agosto del mismo año. Más tarde, con la construcción del puente sobre el Catuche en 1735, Candelaria se convierte en el primer barrio fuera del límite natural de la antigua Caracas. El nombre de la Candelaria está inevitablemente ligado a un hecho histórico ocurrido en Caracas a mediados del siglo XVIII. Se trata del alzamiento del capitán Juan Francisco de León, quien al mando de 800 hombres protestaba por los abusos de la compañía guipuzcoana, suceso que causa revuelo en el ayuntamiento y que el capitán León fuera señalado como traidor. El 5 de febrero de 1752, por órdenes del gobernador Ricardo de Lagos, su casa fue destruida, sembrada de sal y puesta en su lugar una columna con la siguiente inscripción: para perpetua memoria de su infamia. La columna permaneció hasta 1811, cuando Rodolfo Balzayo, diputado de Obras Públicas, solicita su derribo, y el Poder Ejecutivo lo autoriza por decreto el 14 de septiembre de 1811. Después de ello, se le rinden homenajes en las mismas tierras, reivindicando de esta manera la gloria del capitán León. A los pocos días de su llegada a Caracas, el 6 de abril de 1786, el gobernador Juan Guillermi dispuso la construcción de un puente sobre el río Anauco y una fuente de agua en la Plaza Candelaria, con el objeto de favorecer el tránsito de los habitantes de la zona a la hora de recoger agua, así como mejorar el traslado de los alimentos provenientes de las huertas de Chacao y Petare. En julio de 1790, solo faltaban los terraplanes y el empedrado. El puente es terminado hacia 1796, cuando se construyen los malecones y otras obras de defensa bajo la dirección del ingeniero Latirgue de Conde. La calle del Este, que culminaba en Candelaria, se volvió una especie de alcabala, donde llegaban las frutas y legumbres para abastecer a la ciudad. Más tarde, esta misma calle toma el nombre de Los Bravos, y los vecinos de Candelaria rinden homenajes al Libertador en 1827, cuando éste se dirige a Nauco, la regia mansión del general Francisco Rodríguez del Toro. En la plaza se levantó un dosel bajo el cual tomaron asiento Bolívar y el general Páez, y desde allí oyen la música y las canciones que les obsequia el pueblo. Más tarde, la calle Real de Candelaria fue el foco del Partido Liberal fundado por Antonio Leocadio Guzmán, quien tenía su residencia entre las esquinas de Manduca y Ferrenquín. Eran los llamados tiempos de patriotería, y cualquier fecha era memorable y celebrada, y usada como ayuda para los partidos políticos que aprovechaban para hacerse propaganda. Para 1881, Candelaria tenía una población de 9.556 habitantes, apareciendo como una de las parroquias de predominio del paisaje urbano integrado a la estructura urbana, hasta que en 1889 el presidente Juan Pablo Rojas Paul crea las parroquias urbanas y se le desmembra parte de su territorio a Candelaria para construir la parroquia San José. En 1881, bajo el segundo periodo de gobierno de Guzmán Blanco, se inaugura en Caracas el tranvía, que inicialmente era tirado por mulas y caballos. Para 1897, el tranvía de Caracas pasaba por Candelaria, siendo la estación Candelaria Bolívar Norte del Palacio Federal con rumbo a Ñarulí. Pero es hasta 1908 que llegan vagones modernos y confortables movidos por la electricidad.
El 3 de septiembre de 1703, el licenciado Pedro Vicuña solicita 2 cuadras de tierra para fabricar una iglesia o capilla a la advocación de la Santísima Cruz y Nuestra Señora de Candelaria. Para ello, se lo encarga a los regidores Francisco Gilarrieta y Felipe Rodríguez de la Madrid que reconozcan el terreno y concedan la data con los siguientes linderos: naciente Río Anauco, poniente La Ciénaga, sur Camino Real de Petare y norte el resto de las tierras de los herederos del capitán Baltasar de Soto. La construcción de la iglesia finaliza en 1708, gracias al fervor de los canarios que deseaban rendir culto a su patrona. Con el terremoto de 1812, parte de la iglesia, la fachada y una torre se vinieron abajo. Luego de ello se construye una capilla provisional. Es entre 1860 y 1867, con la ayuda del presbítero Terres de Barcelona, las limosnas de los fieles, que se recupera la fachada. Durante el gobierno del general Joaquín Crespo, se otorgan bolívares 2.310 en efectivo y 100 barriles de cemento para pavimentar el templo y la construcción de 2 altares más. Para 1900, la iglesia tenía 2 altares nuevos. Se le coloca una corona de plata en la imagen de la Candelaria y una custodia de oro con piedras preciosas donadas por el rey Carlos III, quedando valorada para la fecha por 312.144 bolívares. Pero ese mismo año es azotada nuevamente por un terremoto. Los trabajos de reconstrucción son apoyados nuevamente por el gobierno de Joaquín Crespo, quien dona 16.000 bolívares. El 2 de agosto de 1960, la iglesia Nuestra Señora de Candelaria es decretada Monumento Histórico Nacional. En 1975 se trasladan los restos del doctor José Gregorio Hernández, provenientes del Cementerio General del Sur, debido a que su tumba se incendió quedando en un mal estado. Fue escogida ya que la Candelaria es una parroquia que goza de popularidad y su situación geográfica permite el fácil acceso a los fieles, quienes van a visitar al venerable. Con el auge petrolero y el nuevo estilo de vida que prueban los caraqueños, se vieron venir una serie de cambios urbanísticos que dieron origen a la ciudad que hoy conocemos. Durante la presidencia del general Eleazar López Contreras, comienzan los planes para la renovación urbana del casco central de Caracas, cuando entra en funcionamiento el Plan Rotival. En Candelaria se construyen nuevas avenidas como la Bolívar, la México y las Fuerzas Armadas. Se levantan modernas edificaciones en reemplazo de las tradicionales casonas de patios amplios que servirán de sede para compañías petroleras y de hogar para numerosas familias extranjeras. Para 1950 se construye la avenida Urdaneta y se amplía la Plaza Candelaria hacia el norte, con una nueva y moderna plaza con estacionamiento subterráneo, donde se erige una estatua en honor a Rafael Urdaneta. Candelaria guarda consigo una historia sorprendente, llena de sucesos y leyendas, característica de la historia venezolana, escondidas en un paisaje urbano, moderno y confortable. Poseedora de una reconocida fama por su gastronomía, al encontrarse entre sus calles innumerables fondas y restaurantes, considerada además como uno de los ejes culturales principales de la ciudad, al albergar el Complejo Cultural Teresa Carreño, el Museo de Bellas Artes y el Ateneo de Caracas. Razones suficientes que le permiten ser una de las parroquias más emblemáticas de Caracas.